Este es un video tutorial que tiene como objetivo dar a conocer las nuevas actualizaciones o avances que existen respecto a los nuevos modelos, nuevas formas de hacer procesos de intervención en psicología. El título del video tutorial se denomina Las terapias postmodernas, del modelo sistémico al paradigma social construccionista. Ahora bien, para poder abordar en primera instancia el paradigma social construccionista, es indispensable acercarnos un poco más al concepto de la llamada posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Partiendo de esto, hay un autor que define la posmodernidad, se llama Harleny Anderson, hace una metáfora de la posmodernidad comparándola con un gran paraguas abierto que recoge la brizna acumulada y la lluvia que se avecina. ¿Qué significa? Hay dos conceptos que van unidos entre sí, como es el paradigma social construccionista y la posmodernidad. Para poderlo comprender, hay que entender en qué consiste ese paraguas. El paradigma social construccionista se asemeja a una gran sombrilla que recoge de manera integrativa la brizna de los principales fundamentos epistemológicos provenientes de diversas épocas. ¿Sí? Entonces, ¿qué fundamentos epistemológicos recoge la llamada posmodernidad y el social construccionismo? Los pensamientos epistemológicos de autores como Heidegger, que habla acerca del existencialismo, Husserl, la fenomenología, también el postestructuralismo que se dio en Francia. Estos dos primeros autores, que son de la hermenéutica de Husserl, nacen en Alemania. Luego hay unos adelantos en Francia con el llamado postestructuralismo, que tiene gran auge con autores como Foucault. Todos estos tres elementos, como también fue el interaccionismo simbólico, se reúnen en esta sombrilla para generar un nuevo paradigma, que es el llamado social construccionismo. Hay que entender de manera abierta en qué consiste la posmodernidad. ¿Qué nos dice la posmodernidad? Nada puede saberse y todo ha de discutirse permanentemente. El término posmoderno cuestiona y critica de forma firme la legitimación de las grandes narrativas autoritarias científico-universales, sociales y culturales. Muchas veces confundimos ese término de la llamada posmodernidad, no lo comprendemos, no lo entendemos, y resulta que lo posmoderno no es una extensión de lo que va más allá de lo moderno, sino que se trata de una tradición epistemológica y filosófica de contenidos propios que se diferencian mucho de la modernidad y se aleja de ella. El posmodernismo significa una crítica, en este caso no a una época, sino que representa ante todo un cuestionamiento o un alejamiento hacia las grandes narrativas de la llamada modernidad. ¿Qué significa eso? Que es una nueva forma de hacer terapia. La posmodernidad lo que hace es una crítica a esas grandes narrativas derivadas de la modernidad. Muchos de los terapeutas del sistémico desertaron de las filas de la cibernética para irse a las filas del movimiento social construccionista. A esto se le denominó la gran huida. El social construccionismo se vale de los postulados existencialistas de la obra de Merleau-Ponty, una obra que se desarrolló en el año 1970, denominada Lo visible y lo invisible. Este autor asume que la conciencia se encuentra profundamente habitada por el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad no es unívoca, sino es relacional. Este postulado guarda estrecha relación con Heidegger, quien en 1962, al analizar el mundo fenomenológico, encuentra que no existe una relación causal, sino una relación de mutualidad constituyente entre la persona, objeto, mente, mundo, ajena al sujeto kantiano de la modernidad que concibe dichas entidades como independientes. Ahora bien, veamos los enfoques derivados del llamado social construccionismo.
Primero que todo está el enfoque colaborativo conversacional de Harleny Anderson. Este enfoque considera que no se deben tener en cuenta las jerarquías, y más aún es un enfoque que prácticamente se hace de la terapia, una terapia sin objetivos. Se permite encontrar el camino y se le brinda la oportunidad al consultante de que él mismo adquiera el sentido de su propia conversación. Otro enfoque es la terapia narrativa postestructuralista de White y Epson, que habla sobre las narrativas dominantes que influyen en la cultura. Son narrativas que están en el contexto cultural y que muchas de las personas son influidas por esos discursos dominantes o esa misma saturación del yo. El enfoque sistémico, que hoy en día está tomando gran auge en Colombia, que tiene una estrecha relación con el social construccionismo, es el enfoque sistémico de etnia terapéutica. Este enfoque de etnia terapéutica ha tomado gran auge y una de los precursores es una colombiana denominada Janet Samper. ¿Qué habla la etnia terapéutica? Nos habla sobre la metáfora lente. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a abordar una familia o una comunidad, debemos quitarnos o despojarnos de esa posición de experto para asumir, para adquirir, para ponernos prácticamente el lente de la familia o el lente de la comunidad. Cuando no nos colocamos el lente de la comunidad o la familia, no vamos a ver todo porque nuestro pensamiento está colonizado por ese pensamiento, por esa estructura epistemológica que nos domina. El social construccionista, a través de la metáfora lente, nos induce a mirar hacia afuera, pero hacia adentro. Teniendo en cuenta que la metáfora, el lente es una metáfora que nos permite mirarnos hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo actúa respecto al consultante? ¿Cómo me veo frente al otro? Mirar también hacia el otro, ponerme el lente del otro. Por eso viene la metáfora de mirar hacia afuera. El asesor o terapeuta, o la persona que está haciendo la terapia, debe mirarse a sí mismo y reflexionar sobre qué tanto de su cultura y de sus asuntos personales o de la epistemología que maneja, si es psicoanalista, si es cognitivo-conductual, puede estar influyendo en el análisis. Entonces nos invita a hacer una reflexión sobre algo que los socialconstruccionistas llaman que es el colonialismo de los modelos imperantes. Según este modelo, o según el paradigma, existe un colonialismo de parte de los modelos que han tomado mayor fuerza, que prácticamente influye en la visión como asimilamos las cosas. Esta es la bibliografía, Harleny Anderson, Conversación, Lenguaje y Posibilidades, de que este objeto virtual pueda servirles de gran ayuda para observar, para analizar y para conocer esos nuevos avances que existen respecto a las terapias posmodernas.